lectura de hoy, por favor. Sí. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 1 y 2. Estímulo a la generosidad. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios les ha dado a las iglesias de Macedonia. 2. En medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Amén. 3. Soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como pedían, y aún más de lo que podían. 4. Rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte de esta ayuda para los santos. 5. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. 6. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. 7. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir en esta gracia de dar. 8. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Amén. 9. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. 10. Aquí va mi consejo sobre todo lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. 11. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. 12. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. 13. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez, es más bien cuestión de igualdad. 14. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad. Amén. 15. Como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Gracias por su participación y estamos iniciando el capítulo 8 de Segunda de Corintios y es un tema que Pablo aquí nos lleva, es un tema muy importante, estímulo a la generosidad. Y hemos hablado que algún tiempo que para nosotros como tal, en nuestra época, los diezmos como la parte del 10% ya no es algo que debemos de llevar. Que este tema es muy delicado y que tendríamos que verlo cómo fue evolucionando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Pero como tal, el porcentaje del 10% ya no es que lo debamos de llamar de esa manera. Sin embargo, no quiere decir que el Señor nos haya liberado del dar, ¿no? Ahora, en el Nuevo Testamento, si no mal recuerdo, solamente una vez el Señor Jesús en los evangelios lo menciona,
pero todo el Nuevo Testamento es un tema muy recurrente, el de la generosidad. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de esto. Entonces, aquí esta versión, la nueva versión internacional, tiene como título Estímulo a la generosidad. Y Pablo menciona la palabra o utiliza la palabra gracia, ¿verdad? Del griego charis, y que es muy usada o va a ser muy ocupada en este versículo 8 y 9. Estos dos capítulos, uno de los temas importantes va a ser la gracia, así como la generosidad. Entonces, gracia tiene un significado amplio de acuerdo a distintos contextos. Puede ser el amor no merecido sin mérito de Dios en Cristo. El Señor ha derramado gracia sobre nosotros al darnos la salvación a través de Cristo. También es ocupado gracia como favor, privilegio. También es ocupado la palabra gracia como la ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Lo encontramos aquí en el versículo 1 y en el versículo 6 de este capítulo, además de en el 7 y en el 19. Entonces, vemos cómo Pablo utiliza esta palabra y que probablemente las iglesias de Macedonia se refiera a las iglesias de Filipo, de Tesalónica y Berea, y que se puede observar un tinte un poco de disputa, ¿verdad?, entre las iglesias de Acaya y las iglesias de Macedonia. Recordemos que Pablo, una de las iglesias que fueron más generosas con su ministerio fue la iglesia de Filipos o los filipenses. Hemos hablado en esta carta de Primera de Corintios que Pablo estaba practicando estaba practicando el hacer las casas de campaña, curtir la piel, su oficio, para poder mantenerse, para poder vivir, hasta que llega la ofrenda de la iglesia de Filipos. Entonces Pablo deja a un lado su oficio y entonces se dedica al 100% al ministerio en Corintios. Entonces vemos cómo, y que cuando lleguemos a la iglesia, a Filipenses, nos va a quedar un poco más claro todo esto de lo que estamos hablando, pero una de las iglesias que más contribuía al ministerio de Pablo era la iglesia de Filipos o los filipenses. Entonces Pablo está hablando con los corintios y les dice, bueno, queremos que se enteren, les está diciendo qué está sucediendo, qué están haciendo estas iglesias de Macedonia, que como les decía, probablemente eran los filipenses, los tesalonicenses y los de Berea, que eran los que estaban dando. Entonces, es muy interesante en el versículo 2 porque dice, en medio de pruebas difíciles, y luego termina, y su extrema pobreza, y en medio de esas dos frases dice, su desbordante alegría. Entonces, es sorprendente cómo entre mucha aflicción y profunda pobreza o extrema pobreza, el gozo, a pesar de las circunstancias adversas, debe siempre ser una característica de los hijos de Dios. Siempre lo leímos y lo estudiamos en Santiago. Dice, cuando estemos en diversas pruebas, con sumo gozo. Y es la actitud que tenemos a pesar de las circunstancias o en medio de las circunstancias, sean buenas o sean malas, siempre el gozo debería de ser una característica en nosotros. Y que también el gozo es un fruto del Espíritu, eso lo vimos en Gálatas 5:22. Entonces, y que no, este gozo, como les decía, no debería de estar relacionado a nuestras circunstancias, sino que siempre tendríamos que vivir
en este profundo o sumo gozo. Y que aquí la nueva versión internacional lo traduce como desbordante alegría. Y entonces vemos cómo dice, abundaron en rica generosidad. Hemos hablado, y también aquí en esta porción va a hablar del ministerio, pero el punto que está tocando Pablo, el contexto que está utilizando Pablo es dinero, generosidad en monedas, en efectivo, ¿verdad? Entonces, sí habla más adelante cuando dice que se entregaron a Cristo y también a ellos mismos, está hablando de ministerio. Es importante, no solamente nuestro dinero, sino también nuestro tiempo. Pero el contexto está hablando de dinero, de lo que el Señor nos permite tener económicamente. Entonces, Pablo sabía que los macedonios daban de dos maneras. Primero, ellos daban conforme a sus fuerzas, lo que da a entender que en total su ofrenda no era muy grande. No era una gran ofrenda en el sentido de la cantidad de dinero, pero también la segunda manera que los macedonios daban era ya que su corazón daba con agrado y dieron en proporción a lo poco que tenían ellos, dieron más allá de sus fuerzas. En Lucas 21, del 1 al 4, Jesús estaba en el templo y estaba viendo cómo los judíos iban a depositar sus diezmos. Y entonces la palabra de Dios en esta porción de la palabra, Lucas 21, del 1 al 4, dice, Jesús se detuvo a observar y vio a los ricos que echaban sus ofrendas en las alcancías del templo. También vio a una viuda pobre, que la palabra pobre es morirse de hambre, es decir, indigente, que echaba 2 moneditas de muy poco valor. Y Jesús les dice en el versículo 3, les aseguro, dijo, que esta viuda pobre ha echado más que todos los demás, porque todos ellos dieron sus ofrendas de lo que les sobraba, pero ella de su pobreza echó todo lo que tenía para su sustento. Ella, la viuda, en este versículo 21, 1:4, y es muy interesante porque no sé, Jesús pudo haber dicho esta mujer, pero no solamente era una mujer, sino era una viuda. Y recordemos que había ciertas reglas para tratar a las viudas. Si la viuda era joven, entonces tenía que volverse a casar para que no estuviera, dice la palabra, de casa en casa, chismorreando, quitándoles el tiempo. Pero si la mujer ya era arriba de 60 años, no tenía hijos, entonces el pueblo la tenía que sostener. Y ahí hay había una regla del diezmo del tercer año y tenía que dárselos, etcétera. Entonces, por eso podemos ver que esta viuda ya era mayor, no tenía hijos y no se había vuelto a casar. Entonces, es muy interesante el hincapié que hace Jesús porque era una viuda y que realmente no tenía un sustento. Hemos visto que Jesús habla y la palabra enseña que hay que tener mucho cuidado con ciertos grupos de personas como los huérfanos y las viudas y que hay que estar como muy cuidadoso de ellas, pero vuelvo a repetir, ¿verdad? Las viudas con ciertas características. Entonces vemos cómo era una viuda que pues era mayor de edad, aunque no lo dice aquí la palabra, pero también de acuerdo a la palabra, Moisés empezó a dar carta de divorcio porque con esa carta el marido debería de darle sustento a la divorciada y a los hijos. Había muchos
divorcios en esa época o los esposos dejaban abandonadas a las esposas y que ellas ya no se podían casar nuevamente, porque así lo marcaba la ley, entonces estaban quedando sin nada. Por eso empezaron a dar estas cartas de divorcio para que los varones se empezaran a hacer cargo de esta manutención. Entonces vemos cómo esta viuda, entonces, era mayor de 60 años, no había tenido hijos y estaba sola. Por eso estaba en esta condición de pobreza. Y vemos cómo entonces ella dio solo 2 blancas, lo cual era una pequeña cantidad de dinero. Ella dio conforme a su fuerza. Por eso, en versículos anteriores, ¿verdad? Dice que, bueno, les hablaba que los macedonios dieron conforme a sus fuerzas, o sea, conforme a lo que tenían. Sin embargo, ya que dio todo la viuda, lo que tenía, ella dio más allá de su fuerza. El mismo principio de ofrendar era evidente en los cristianos de Macedonia. Y para que más o menos nos demos una idea de cuánto dio la viuda, 2 moneditas de cobre, que se refiere a las monedas judías de cobre llamadas lepton o blancas. El término de lepton significa la rala. Es la única moneda judía mencionada en el Nuevo Testamento. Y 2 lepton sumaban un cuadrante. 4 cuadrantes eran un asarión. 16 asariones eran iguales a un denario, que el denario era el pago de un día de trabajo para un soldado o un obrero. Entonces, la cantidad que dio la viuda era muy pequeña, era la 16ª parte de un denario, era poquito. Y algunos comentaristas con frecuencia indican que nadie podía dar un lepton, según la tradición rabínica, o sea, era demasiado poco. Pero la viuda, pues no le importó eso porque era todo lo que tenía, dice que de acuerdo a su fuerza o más allá, porque ella era lo que tenía. Y entonces ella lo dio sin importar que era todo lo que tenía, sin importar, pero también es cierto que ella confiaba en la provisión diaria del Señor. Llega a mi mente cuando el Señor, cuando el Señor saca a su pueblo y entonces les da el maná y dice que no deberían de recoger más que sobrara ni poco que faltara, sino que era lo necesario para que las familias pudieran comer. Entonces, aquí vemos cómo la viuda confiaba plenamente en el Señor, en que Él iba a proveer lo necesario para el siguiente día y el siguiente día y el siguiente día. Entonces, de acuerdo a esto, podemos entender que esta porción de la palabra, el enfoque principal es dar en cuanto al dinero, ¿sí? Y bueno, vemos más adelante que la libertad o generosidad, el significado de raíz de este término, o sea, de liberalidad o generosidad, es un solo pensamiento que puede significar genuino o sincero. Es usado en el Nuevo Testamento en el sentido de liberalidad o generosidad. Y lo vamos a ver en el capítulo 9 del versículo 11 al 13. Esta palabra refleja el término hebreo que significa perfección o integridad. Y por lo tanto, refiere a la pureza de sus motivos. El motivo de nuestra ofrenda es la clave. El dar también es un termómetro espiritual y revela nuestra motivación y prioridad. Más adelante en esta carta vamos a leer cuando dice que demos de acuerdo a lo que propuso nuestro corazón, no con tristeza,
porque el Señor ama al dador alegre. No solamente es dar, sino cuál es el motivo de dar, cuál es nuestra prioridad, cuál es nuestra motivación, cuál es nuestra integridad en el dar, ¿sí? Porque no es que en el caso de nuestra congregación, de donde estamos en Dios es Fiel, no nos están como constantemente diciendo, tienes que dar, y tienes que dar, y qué pasó. No, simplemente nos recuerdan lo importante que dar. Y para este momento no tendríamos que tener dudas y tendríamos que dar siempre de manera gozosa, que nuestra intención sea dar, contribuir, regresar. ¿Sí? Porque hemos visto que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, le pertenece a Dios, solamente somos administradores y que este dar tiene que venir de nuestro corazón, no porque sea una obligación, no porque el Señor nos va a bendecir más, no, nada de eso, sino porque hemos visto y hemos aprendido lo que dice la palabra y lo que le agrada al Señor en este término de dar. Cuando vamos en el versículo 3 dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Pablo había visto de primera mano lo que ellos estaban haciendo, los macedonios. Acuérdense que estamos hablando de los macedonios que está hablando Pablo con los corintios de lo que hicieron los macedonios. Entonces Pablo está diciendo que él vio de manera directa lo que ellos dieron y que dieron con alegría y amor, dieron de su propia voluntad, de su libre voluntad. Por eso no es que no es que se haga nos obliguen, ni que pensemos que si damos, entonces el Señor nos va a dar más, y si no damos, entonces el Señor no nos va a dar. Tenemos que entender que esto es un dar de corazón, porque eso le agrada al Señor. Eso le agrada al Señor. Cuando viene en el 4, yo les decía que Pablo vio cómo los macedonios dieron con alegría y con amor y con libre voluntad. Y en el 4 lo podemos constatar cuando dice, rogándonos con insistencia que les concediéramos, fíjense, el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los creyentes. Los macedonios, que le decía que era probablemente la iglesia de Filipos, Tesalónica y Berea, eran gentiles convertidos, y ellos consideraban que el dar era un privilegio en el que ellos querían participar, y le insistían a Pablo que los dejara participar de esta manera. La palabra rogando no significa que eran los macedonios los que le insistían al Pablo que les permitiera tener este privilegio, y que ahora para nosotros deberíamos entender que también es un privilegio poder dar con alegría y con amor, independientemente cómo se ocupen esos dineros. Es algo que no nos corresponde a nosotros, ¿sí? En este caso, los pastores son los que designan a dónde se va, en qué se ocupa. Eso no nos corresponde. Pero si recordamos, Pablo en esta carta también nos enseñaba que él siempre tuvo cuidado en cómo administraba el dinero, y que nosotros debemos de confiar también que en este caso nuestros pastores tienen cuidado de cómo administrar el dinero. No nos corresponde a nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros es dar, tener este privilegio de dar para los demás. Habrá alguien
que se encargue de rendirle cuentas al Señor por lo que hicieron. Nosotros rendiremos cuentas por lo que dimos, por lo que no dimos, cuál era nuestra actitud al dar. Entonces, aunque los macedonios no tenían mucho que dar, ellos en verdad querían dar. Y esto lo vieron como un privilegio. La generosidad no puede ser medida por la cantidad que tienen para dar. Generalmente aquellos que tienen menos son más generosos para compartir lo poco que tienen. Estos macedonios es una prueba práctica de la verdadera generosidad. No es una prerrogativa de aquellos que disfrutan de una suficiencia de medios. O sea, hoy si tengo mucho, entonces voy a dar. Y mañana si tengo, la siguiente semana si tengo poco, entonces no voy a dar nada. No, los macedonios nos dan un ejemplo. La viuda de Lucas 21 nos da otro ejemplo de lo que es dar. Y no como una obligación, como un privilegio de poder dar lo que tenemos, pero nuevamente, ¿cuál es el motivo de nuestro corazón? Y cuando vamos en el 5 dice, incluso hicieron más de lo que esperábamos, pues se entregaron a sí mismo, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Este versículo es donde habla de el servicio, de la mayordomía. O sea, dieron económicamente y dice que hicieron más. Se entregaron primeramente al Señor y después a nosotros. Ahí está hablando de Pablo y de sus compañeros. La mayordomía involucra todo lo que somos y tenemos. También es un termómetro de nuestra madurez espiritual. No somos dueños de nada y somos mayordomos de todo. El dueño es nuestro Padre, pero nosotros somos mayordomos de el dinero que Él nos da, del tiempo que tenemos, de nuestro cuerpo, de todo lo que somos, solamente somos mayordomos. Y cuando llegamos al 6 dice, de modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. Había una colecta específica que Pablo estaba recaudando, porque recordemos que en ese momento en la iglesia de Jerusalén, de la iglesia de cristianos de Jerusalén, estaba pasando por una situación económica muy difícil y que Pablo utilizó también esta colecta de dos formas. La primera, para poder ayudar a estos hermanos que antes eran, que estaban en el judaísmo y que ahora se habían convertido a Cristo, pero también recordemos que los judíos al principio, los judíos de la iglesia de Jerusalén al principio estaban reacios de que el Señor también hubiese compartido este don con los gentiles. Entonces, todas estas iglesias de Acaya y de Macedonia, pues eran gentiles. Y como estos gentiles recién convertidos habían entendido lo importante que era dar y ayudar a sus hermanos judíos, y ellos estaban dando. Entonces, si recuerdan, en Primera de Corintios, al final, en el capítulo 16, Pablo les dice que como ya ellos habían acordado, habían dispuesto ellos, dieran esta ofrenda. O sea, que ya habían acordado dar una ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Por eso dice, en el 6, llevar a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la habían comenzado. ¿Sí? Pablo les recuerda a los corintios al final de la primera carta que no se olviden de ese compromiso que ellos habían adquirido de dar, ya se habían comprometido a dar. Y cuando vamos en el versículo 7, dice, pues ustedes así
pero ustedes, así como sobresalen en todo, ahora les está hablando a los corintios. Recordemos que los corintios se creían, pues, con mucho conocimiento, con mucha santidad, etcétera, ¿no? Por eso Pablo les dice, así como sobresalen en todo, y dice, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren sobresalir en esta gracia de dar. Si los cristianos corintios en verdad abundaban en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, en amor por Pablo, justamente ellos acababan de empezar a hacer estas cosas. Los corintios quizá pensaban que ya ellos abundaban en todas estas cosas. Así que es como si Pablo estuviera diciendo, muy bien, tomaré sus palabras. Si ustedes abundan en todas estas cosas, abunden también en esta gracia. ¿Cuál gracia? En esta gracia de dar. Ahora, la habilidad de dar y de tener el corazón para dar libremente es un don que viene de Dios. El dar es una obra de gracia de Dios entre nosotros. Cuando ves a un creyente que es verdaderamente generoso, una gran obra de Dios ha sido hecha en su corazón. Nunca debemos decir, bueno, ellos solamente quieren firmar los cheques y no involucrarse. No, el dar significa involucrarse y demuestra una verdadera obra de la gracia de Dios en el corazón. Nuestro dar debe ser como el don de gracia que es dado a nosotros por parte de Dios. Debemos dar con libertad, generosamente, debido a que queremos dar, debido a que tenemos el privilegio y queremos participar en esto que el Señor también nos ha enseñado que es bueno. Y cuando llegamos en el versículo 8, Pablo nuevamente hace una nota aclaratoria. Dice, no es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. O sea que Pablo no les estaba dando un mandato de tienes que dar. Los motivos que tenemos para hacer todas las cosas en el Señor son cruciales en nuestra vida diaria y que no es la primera vez que la palabra nos muestra, nos enseña que tenemos que ver cuáles son realmente los motivos por el que estamos haciendo. ¿Cuál es el motivo de estos estudios? ¿Cuál es el motivo de ir a la iglesia? ¿Cuál es el motivo de buscar a Dios? ¿Cuál es el motivo de tener esta comunión con el Señor? Debemos de escudriñar, ¿verdad? Dice la palabra que tenemos que estar viendo, ¿verdad? Cómo estamos, examinándonos constantemente. ¿Por qué estamos haciendo las cosas? Y si hallamos que algo no tiene un buen motivo, volvamos atrás y empecemos a hacerlo por los motivos correctos. Pablo señala en este versículo 8 dos puntos importantes. Primero, el dar puede medir la sinceridad de nuestro amor. Segundo, Pablo comparó abiertamente el dar de los cristianos con el dar de los corintios, con el dar de los macedonios, y no comparó el monto. Recordemos que no se trata de monto, no se trata de si doy 100, 200, 1000, 10,000, no se trata de eso, sino cómo das generosamente, cuál es la intención, ¿quieres participar en ese privilegio de dar o no? Entonces, Pablo, ¿verdad? En versículos anteriores les decía que les dijo a los corintios que ellos, como abundaban en todas esas cosas, entonces también era necesario que abundaran en esta cuestión de dar, porque probablemente estas iglesias de Macedonia, Filipos, Tesalónica, Berea, no se creían que tenían tanta fe, ni tan inteligentes, ni tan habilidosos en
en el predicar, ni todas estas cosas como los corintios se creían, pero lo que sí hacían era dar de manera desinteresada con el motivo correcto. Por eso hace Pablo le dice que está comparándolos, ¿no? Pero no quién daba más, eso nunca está hablando de eso. Si vemos a esta viuda que dio todo lo que tenía, esas dos blancas. Entonces no se trata de estar haciendo una cuenta de cuánto da fulanito y cuánto da sutanito. No se trata de eso. Se trata de que debemos de aprender a dar generosamente. Por eso aquí ya no se trata de un 10% que en el Antiguo Testamento vemos que llegaba a ser hasta un 30%, ¿verdad? Porque era el 10% y el 10% más para esto y el 10% más. En ocasiones era el 30%. Aquí puede ser el 5%, puede ser el 100%, puede ser el 80%, puede ser el 90%. No hay un porcentaje, sino hay un anhelo en el corazón de tener el privilegio de participar en esto que el Señor nos permite participar. A muchos de nosotros nos gusta pensar que podemos amar sin dar. Primera de Juan 3, 17, 18 dice: si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y verdad. El amor no solamente decir, sí, mi hermano, te amo. Si estamos viendo que hay una necesidad de mi hermano, entonces vamos y damos lo que tenemos. Si tenemos sopa, le compartimos sopa. Si le podemos compartir ropa, lo que sea. Es muy importante entonces que tengamos en cuenta esta porción de la palabra. Primera de Juan 3, 17, 18. Y nuevamente se los voy a leer. Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Jesús en Mateo 6:21 dijo, porque donde está vuestro tesoro, ahí está también vuestro corazón. Lo que damos, la manera en que lo hacemos y nuestro compromiso de dar son pruebas válidas de nuestro amor. Jesús comparó la ofrenda de la viuda pobre con la ofrenda de otros, pero no debemos pensar que Pablo está animando a una competencia de recursos entre las iglesias de Macedonia y Corintios. Eso es lo que le estaba diciendo. No está comparando, no es una competencia, sino a los corintios les está haciendo esta comparación que les acababa de mencionar. Y que ellos tenían que motivarse a dar, que tenían que querer también estar dando. Y en el 9 dice, ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Pablo se refiere, ya conocéis la ofrenda de nuestro Señor Jesucristo. Jesús fue rico o era rico estando en el cielo. Dice que nuestro Padre es el dueño del oro y de la plata. No acumuléis tesoros en esta tierra que son perecederos. Juntáis tesoros en el cielo que no son perecederos. Las cosas de Dios, las cosas del reino nos dan riqueza, nos hacen estar ricos y abundar en todo. También en el bolsillo, pero en todo nos hace estar ricos. Jesús, por obediencia,
dejó su divinidad y bajó a la tierra como hombre. En este caso, se hizo pobre en ese sentido, porque en realidad, a pesar de que Jesús, y es un tema, ¿no?, que nació en un establo, porque estaba ya todos los mesones llenos y era el único lugar, Jesús no fue pobre como tal, pues tenía un oficio, y vemos sus vestiduras de lino fino, que muy seguramente quienes estaban ayudándole con recursos, muy seguramente les daban esa vestimenta a Jesús. Jesús no fue como tal pobre, pero está haciendo este comparativo de rico, las cosas espirituales dan riqueza, las cosas terrenales traen pobreza. Entonces, por eso dice Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el sacrificio de Jesús hizo que bajara del cielo, de su trono, se despojara de su divinidad, y entonces y se hizo pobre para que mediante su pobreza nosotros llegásemos a ser ricos. Mediante su sacrificio, ahora nos ha reconciliado con el Padre, y ahora entonces nosotros podemos afirmar que somos ricos y que en todo abundamos, porque somos personas del reino. Somos personas que pertenecemos a nuestro Señor. Y en el 10, cuando dice, aquí va mi consejo, fíjense, en el 9, en el 8 dice, no estoy dándoles órdenes, pero Pablo dice en el 10, aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Nos deja más o menos este versículo también una luz, que entre la primera carta, luego la carta severa y la segunda carta, probablemente pasaron 10, 12 meses en escribirla. Y se acuerdan que les comenté hace un momento, y que si regresáramos a 1 Corintios 16, Pablo les dice que eso que se comprometieron a dar, pues que no se les olvide. Por eso aquí Pablo dice, el año pasado, cuando estuve, o cuando les mandé la primera carta, ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Y en el 11 dice, lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. En el capítulo 9 dice, voy a parafrasearlo, da como propuso en tu corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios da al dador alegre. Si hoy, en esta semana, en tu corazón, o tú propusiste en tu corazón y de buena gana dar cierta cantidad, cuando llegue el fin de semana, Señor, aquí está. Tú conoces mi corazón, aquí está. Y llevemos la buena obra, o feliz término la buena obra que el Señor ha movido en nuestro corazón. Porque recordemos que mientras vamos creciendo en madurez, guiados por el Espíritu, ahora todo lo que hacemos, todo lo que decidimos y la manera que pensamos tendría que ser en base a la dirección del Espíritu. Y si empezamos a hacerlo de esta manera, lo que hay en nuestro corazón es muy seguramente porque el Espíritu nos está guiando a decir, esta semana da esto. Okay. Llego y lo doy. ¿Sí? Determinar es decir, escoger o preferir, desear, inclinarse. Cuando dice cumplan o determínense con lo que de buena gana propusieron. Eso es lo que significa determinar, es decir, escoger o preferir. Y en el 12, ya vamos a acabar, no lo quisiera dejar
porque me faltan 3 versículos, denme un poquito de tiempo y ya lo vamos a acabar. Dice, porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, según lo que no tiene. Pablo está asumiendo que estaban listos y ansiosos de dar. La clave o una de las claves de la mayordomía cristiana es la de aptitud y no de porcentaje, ya lo hemos visto. Pablo no está diciendo cuánto tienen que dar, no lo está poniendo como un mandato, lo está haciendo como una sugerencia, ¿sí? Y nos deja como consejo en el versículo 10. Y entonces lo hace, lo que dice, lo hace de buena voluntad. Cuando damos, Dios busca que estemos prontos y tengamos una voluntad dispuesta. Estas son las verdaderas marcas de un corazón generoso delante de Dios y no tanto la riqueza o la pobreza. Dios no espera que demos lo que no tenemos. Él conoce nuestras circunstancias. Él sabe cómo estamos. La ofrenda de un verdadero cristiano no puede ser medida por la cantidad. Uno puede dar $1,000,000 y aún así no dar lo suficiente. Otro puede dar $1 y dar un tremendo sacrificio y generosidad. La verdadera ofrenda es medida por la obediencia, proporción y necesidad, no por la cantidad. El Nuevo Testamento habla con claridad de los principios con respecto a dar. Nos enseña que la acción de dar debe ser continua, planeada, proporcional y privada, y que se debe dar con generosidad, con libertad y con gozo. ¿Por qué digo privada? Porque dice la palabra que tu mano derecha no sepa lo que haga la izquierda. O sea, que si tú vas a dar, lo das y lo pones en el alfolí. No hay que, hoy yo di 10 millones y la siguiente semana di 50. No. Continua, planeada, proporcional y privada, con generosidad, con libertad y con gozo. Y eso lo vamos a leer, lo vamos a estudiar en el capítulo 9, cuando lleguemos al capítulo 9. No se trata de que otros encuentren alivio mientras ustedes sufren escasez, o más bien, es más bien cuestión de igualdad. Las circunstancias en cuanto a la pobreza, no es que Dios la mande, ¿sí? Sino que los hombres en este querer, el mundo, en este querer acumular y tener riquezas, aunque haya muchos pobres, esta manera de pensar conforme el mundo hace que haya mucha desigualdad en este sentido. Entonces Pablo se dice, no es de que ahora no se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren de escasez, más bien se trata de igualdad. La abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. La abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan y así habrá igualdad. Compañerismo, koinonía, somos hermanos. Si hoy yo tengo la posibilidad, toma. Y si tú mañana tienes la posibilidad y a mí me falta, toma. Es una cuestión de igualdad. La palabra clave en estos versículos es igualdad y el concepto clave es reciprocidad. La familia de Dios debe ayudar el uno al otro en necesidad. Efesios 4:28 dice, el que robaba no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. La iglesia de Jerusalén esparció las buenas nuevas de Cristo. Romanos 15:27. O sea, la primera iglesia, la iglesia primitiva, la primera iglesia fue fundada en Jerusalén. El evangelio, la palabra de Dios fue depositada primeramente a los judíos. Ellos eran el pueblo elegido de Dios y Dios depositó todo eso en ellos. Entonces, ellos, de ahí salieron los primeros predicadores, primero a las zonas cercanas y luego dice que al fin del mundo y que en ese entonces el fin del mundo pues era Macedonia, Acaya,
Atenas, un poquito más para allá. Entonces, por eso dice la palabra que la abundancia de ustedes, o sea, los de Corintios, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan. La iglesia de Israel necesitaba ser sustentada económicamente. De la abundancia que tenían estas iglesias gentiles, ellos daban económicamente. Y luego dice, para que a su vez la abundancia de ellos, la iglesia de Israel, abundaba la palabra. Ahí estaban los primeros predicadores, los apóstoles, los primeros maestros. La abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. ¿Y qué necesitaban? Las iglesias de Acaya y de Macedonia, pues necesitaban que les enseñaran la palabra, necesitaban recibir el evangelio, necesitaban maestros. Dice, y entonces así habrá igualdad. Entonces de esto está hablando y nos deja más claro en Romanos 15:27. Dice, lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlos, porque si los no judíos o los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Uno tenían las bendiciones espirituales y otro tenían las bendiciones materiales. Estos para acá, y entonces ahora la palabra dice que hay igualdad, ¿verdad? Y por fin en el versículo 15 dice, como está escrito, ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Y está hablando del Éxodo 16, del 16 al 18, cuando el Señor les da el maná, ¿sí? Implica la inspiración divina y la relevancia eterna de las Escrituras. Está hablando del maná. No recojas, recoge lo suficiente. No recojas ni poco, ni recojas demasiado. Lo que hoy tenga necesidad de comer, en ese entonces el maná, entonces eso es lo que tienes que recoger. Dios proveerá por las necesidades de los creyentes al buscarlo y obedecerlo. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, estos 15 versículos hablan de una manera trascendental acerca de la generosidad. Ahora para nosotros, esa tiene que ser nuestra forma de dar, generosamente, con un motivo correcto en nuestro corazón y por un motivo correcto. Sí, de todas nuestras capacidades, de nuestro tiempo, de los dones, de los talentos que nos ha dado en el servicio del Señor, pero sobre todo de lo que el Señor nos ha dado económicamente como mayordomos, que al final somos mayordomos de todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos le pertenece a Dios. No sé si hasta aquí haya alguna duda, algún comentario. ¿Quedó claro? ¿Algo que quieran compartir? No, todo está bien, gracias. Muy bien, pues vamos a orar para ser despedidos. Suegrita, nos apoya con la oración para finalizar, por favor. Sí, claro. Señor, en esta noche te damos gracias por permitirnos un día más de poder escuchar, estudiar y comprender tu palabra, Señor. Nos despedimos de ti, más no de tu presencia. Te doy gracias por este día, por la vida de mis hermanitos. En el nombre del poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Suegrita. Buenas noches, hermanitas. El Señor les guarde. Nos vemos Buenas primeramente noches, Dios el hermanitos. lunes. Amén. Hasta el lunes.